Muy buenas tardes a todos los docentes, a todas las docentes del país que nos acompañan en esta transmisión. Entonces, doctor Andrés, el tiempo es suyo, yo le avisaré cuando el tiempo esté por agotarse. Iniciamos esta transmisión el día de hoy. Bien, estimado Eduardo. En efecto, hoy día nos convoca uno de los procesos dentro de todo este, digamos, circuito de procedimientos, procesos que se gestiona desde la Dirección Técnico-Normativa de Docentes. Y nos referimos a la encargatura docente, obviamente que se desarrolla en este año 2021, pero preparando ya, digamos, la cobertura de estos cargos, tanto directivos de institución educativa, especialistas en educación, y jerárquico de institución educativa de cara al inicio del año escolar 2022. Y en efecto, cuando hablamos de la encargatura, nos tenemos que referir desde la etapa previa, que viene a ser la ratificación, y pasamos a una etapa regular y una etapa especial. Todo esto, obviamente, regulado a través de todo el marco normativo que se encuentra vigente, la resolución viceministerial, la 255 del año 2019-MINEDU, y sus modificatorias, la resolución viceministerial 198-2020-MINEDU, la cual incorpora, digamos, fichas de evaluación que son implementadas en este contexto de estado de emergencia sanitaria en el cual nos encontramos, y la última modificatoria, la resolución viceministerial 192-2021-MINEDU, la cual incorpora ciertas modificaciones y precisiones. Entonces, sin más, vamos a presentar la siguiente PPT. Bien. Empezamos señalando, definiendo qué es la encargatura. Realmente le decimos que es una oportunidad que tiene el docente, en este caso el docente nombrado, el docente que se encuentra en la carrera pública magisterial, para desempeñar de manera temporal cargos directivos de institución educativa, entre otros, si nos referimos al especialista en educación, tanto de la ADRE y de la UGEL, así como del personal jerárquico de institución educativa. Claro está, toda esta encargatura sin exceder el periodo presupuestal. Obviamente esto con la finalidad de poder garantizar la atención del servicio educativo de cara al año siguiente, en este caso al año 2022. Hablabas, Eduardo, sobre los bloques, pues empezamos con el tema de beneficios. ¿Qué beneficios nos trae el que un maestro o maestra pueda acceder a una encargatura? Y hemos identificado dos grandes beneficios. Primero, que es el desarrollo profesional. Los encargados adquieren experiencia en gestión educativa, esto es, a través de las capacitaciones que son brindadas a través de las unidades de gestión educativa local, direcciones regionales de educación y también a través del Ministerio de Educación. Obviamente, algunas de ellas son también certificadas. Y el otro beneficio viene por el tema de incremento de remuneraciones. Los encargados incrementan su remuneración a través de la percepción de asignaciones por el desempeño del cargo. En el último bloque vamos a ver cuáles son estos beneficios, cuánto va a incrementar aquel profesor o profesora que se encuentre encargado, ya sea un cargo directivo que tiene 1 o 2 turnos, que está encargado como especialista en educación y también como personal jerárquico. ¿Cuáles son los actores que participan en todo este proceso de encargatura? Y empezamos señalando que el Ministerio de Educación participa siendo el ente rector, el que emite todo el marco normativo vigente, que ya lo hemos descrito, y también tiene obligaciones frente a este proceso. ¿Cuáles están? Normarlo, realizar la publicación de plazas, establecer toda la asistencia técnica. Hemos tenido ya con los implementadores de las UGEL y de las DRE y este espacio con nuestro público objetivo, los profesores que deseen participar del presente proceso. También participa la Dirección Regional de Educación, a efectos de poder elaborar el cronograma de corte regional, brindar asistencia técnica de las UGELes, acompañar en el proceso de encargatura y resolver los recursos impugnatorios de acuerdo a su competencia. ¿Qué le corresponde a la UGEL? Implementar el proceso, llevar a cabo la implementación de la evaluación de desempeño de gestión a todo aquel profesor que se encuentre encargado, sea de puesto de función, encargado en etapa regular o encargado en etapa especial, ¿sí? Y implementar el proceso de encargatura en su etapa regular y etapa especial. ¿Qué le corresponde a la institución educativa? Implementar también el proceso de evaluación de desempeño de gestión para el personal
jerárquico y también llevar a cabo el proceso de encargatura para el citado cargo. ¿Quiénes pueden participar del proceso de encargatura docente? Pues bien, participan los docentes nombrados, el docente que se encuentra en la carrera pública magisterial, y participa desde la segunda escala, de acuerdo al cargo que desea postular. Para el cargo de especialista en educación, la escala magisterial requerida para la etapa regular es entre la tercera y octava escala magisterial. Para el cargo directivo de institución educativa, el profesor o profesora que desee participar debe estar entre la tercera y octava escala magisterial, mientras que para quien desee postular al cargo jerárquico de institución educativa, debe de encontrarse entre la segunda y octava escala magisterial. Y algo bastante puntual, los profesores postulan a un solo cargo. De detectarse dos o más postulaciones, quedarán retirados de todas ellas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta al momento de presentar mi expediente. Debo de presentarlo a un solo cargo y en una determinada etapa. Bien, vamos a conocer un poco más sobre los cargos que están habilitados y a los cuales pueden postular nuestros maestros y maestras al proceso de encargatura de cara al año escolar 2022, y nos referimos a los especialistas en educación de las direcciones regionales en educación y de las unidades de gestión educativa local. Obviamente estos cargos deben estar identificados de acuerdo al nivel educativo, inicial, primaria y secundaria. Y cuando hablamos de secundaria, deben estar identificados de acuerdo al área curricular. Y esta información, ¿dónde la encontramos? En el cuadro para asignación de personal provisional aprobado. También tenemos el cargo directivo de institución educativa, que ahí tenemos dos cargos, tanto el director como el subdirector de institución educativa. Cuando hablamos de personal jerárquico nos referimos a 4 grupos de cargos. Jefaturas, jefe de taller y jefe de laboratorio. Y también tenemos los coordinadores tanto pedagógicos como de tutoría. Y esto nos encontramos en una institución educativa. ¿Quién realiza la encargatura? ¿A cargo de quién está? ¿Quién va a llevar a cabo todo el procedimiento desde la convocatoria hasta la adjudicación? Y aquí nosotros nos referimos a los comités de selección. Y en el caso de especialista en educación de UGEL y directivo de institución educativa, este comité de selección está conformado por el jefe de gestión institucional de la UGEL, quien lo preside, acompañado de un director designado de institución educativa, en este caso de la jurisdicción de la más alta escala, un representante elegido por el titular de la entidad. Y cuando nos referimos al especialista en educación de la Dirección Regional de Educación, quienes participan, está el director de gestión institucional del ADREO, quien haga sus veces, quien lo preside, el especialista en educación designado, que ostente la más alta escala magisterial, y un representante elegido por el titular de la entidad. Cuando hablamos del comité de selección para cargo jerárquico en institución educativa, quien lo preside es el director de la institución educativa. Puede ser designado como encargado. Lo acompaña el subdirector de la institución educativa y 2 representantes de los profesores nombrados de la misma institución educativa, elegidos entre ellos. ¿Seguimos? Cuando nosotros nos referimos al procedimiento de encargatura docente, y este está establecido, como se dijo inicialmente, en 3 momentos. El primero, que es el de ratificación, el cual se está desarrollando, inicia la 3ª semana de octubre y termina el último día hábil del presente mes. ¿Qué se implementa en esta ratificación? Pues la aplicación de las fichas de evaluación. ¿Cuáles son? Las 9A, 9B y 9C, las cuales han sido incorporadas a través de la resolución viceministerial 198 del año 2020. ¿A quiénes se aplica? A todo aquel profesor encargado, como ya he señalado, encargado de puesto o encargado de función, encargado en etapa regular o en etapa especial. Entonces, todos son evaluados. De allí viene ya el procedimiento para la ratificación, donde uno de las condiciones que tiene que cumplir el profesor que desea ser ratificado es haber superado la evaluación de desempeño de gestión, no encontrarse ratificado en este año,
Y obviamente no hay ratificación de la ratificación y eso lo hemos precisado a través de la resolución viceministerial 192 del presente año. ¿Cuáles son las otras condiciones? Que la plaza, obviamente esto que estoy solicitando ser ratificado, se encuentre vacante para el año siguiente, no haya sido identificada como excedente en el presente proceso de evaluación extraordinaria, ¿no? Y además debe de cumplir los requisitos para el cargo, que en este caso es la escala magisterial. Entonces, de las plazas que resulten vacantes del proceso de ratificación, implementamos la etapa regular y esta se lleva a cabo en el mes de noviembre, realizado en dos fases, primera y segunda. ¿Quiénes son los que participan en la primera fase? Los postulantes de la misma UGEL. ¿Quiénes en la segunda fase? Los postulantes de otras UGELes de la misma Dirección Regional de Educación. Y lo propio también se realiza en la etapa especial, la cual se implementa en el mes de diciembre. También tiene a cabo tanto primera fase como segunda fase, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver quiénes pueden participar en cada etapa que se ha compartido con ustedes. Y cuando hablamos de estas, tenemos en selección regular, que es la primera etapa, se lleva a cabo en el mes de noviembre. En la primera fase, ¿quiénes participan? Docentes de la misma UGEL que acrediten el perfil para el cargo. Y en la segunda fase, docentes de la región que acrediten el perfil para el cargo. Y cuando nos referimos que acrediten el perfil para el cargo, nos referimos que tienen que cumplir con la escala magisterial. Ya habíamos dicho, directivos de IE y especialistas en educación, de la tercera hacia la octava escala magisterial pueden participar. Y cuando nos referimos al personal jerárquico de institución educativa, pueden participar entre segunda hasta la octava escala magisterial. En esta etapa también se van a recepcionar las propuestas por parte de las instituciones educativas de convenio, cumpliendo también el profesor a ser propuesto que tenga la escala magisterial respectiva. En la etapa 2, que es la selección especial, la cual se implementa en el mes de diciembre, en la primera fase se pueden presentar docentes de la misma UGEL que se encuentran ubicados entre la segunda y primera escala magisterial. Y en la segunda fase también se pueden presentar docentes de la región, es decir, de las demás UGELes de la misma región, también de segunda y primera escala magisterial. Ahora bien, en esta selección especial pueda que se pueda presentar también un profesor de tercera escala más, quienes serían los que tienen el derecho preferente a ser adjudicados. Igual también en esta etapa de selección especial, la IE por convenio puede realizar propuestas a docentes que se encuentren ubicados entre la segunda y primera escala magisterial. ¿Cuáles son las actividades más resaltantes dentro de la selección regular? Tenemos la clasificación. En esta etapa, los postulantes deben de acreditar los requisitos señalados en la norma para ser clasificados para la calificación del respectivo expediente. Cuando nos referimos a la calificación, esta se aplica al expediente que está presentando el postulante. Obviamente, esto está a cargo del comité de selección. La calificación se realiza sobre un máximo de 50 puntos, de acuerdo a los criterios señalados en los anexos 3A y 3B. Y de ahí pasamos a la actividad del resultado. El comité publica el resultado de la evaluación de los expedientes a través de un cuadro de méritos según la modalidad, nivel educativo o ciclo educativo y cargo, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma. Y obviamente voy a hacer mi cuadro de méritos tanto de primera fase como de segunda fase. ¿Qué actividades se realiza en la selección especial? Tenemos la clasificación. En esta etapa, los postulantes deben de acreditar los requisitos de acuerdo al numeral 6.3, pero teniendo en cuenta que pueden presentarse con segunda escala y primera escala. Con respecto a la calificación o el puntaje obtenido en la calificación del expediente, el comité elabora los cuadros de méritos por cada cargo. Y cuando referimos cada cargo, para el caso de directivos de IE, no se debe de realizar un cargo para director, un cuadro de méritos para director y otro para su director. Tiene que ser junto, cargo directivo de institución educativa. Y obviamente voy adjudicando de acuerdo a mi preferencia. Con respecto a los resultados,
el comité publica el resultado de la evaluación de los expedientes a través de un cuadro de mérito según también la modalidad, nivel educativo o ciclo y cargo, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma. Y obviamente voy a tener un cuadro de primera fase y un cuadro de segunda fase. En esta etapa se realiza solo si existen plazas vacantes que no han sido coberturadas en la etapa regular. Vamos a conocer cuáles son los requisitos generales que deben de cumplir, estimados maestros y maestras que nos están acompañando en este momento. Y cuando hablamos de requisitos, nos referimos al título profesional, contar con título de profesor o licenciado en educación, de acuerdo a la modalidad, nivel o área curricular de la plaza según corresponda. Con respecto a la evaluación de desempeño, indica la norma haber aprobado la última evaluación de desempeño docente. Esta evaluación está suspendida de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 13.17 de la RBM 255-2019-minero, la misma que guarda correspondencia con lo regulado en la ley de reforma magisterial. También se exige el cumplimiento de otro requisito, que es haber superado la última evaluación de desempeño en el cargo, y esta solamente es exigido su cumplimiento a aquel que ha ostentado un cargo directivo de IE o especialista en educación o directivo de DRE-UGEL en condición de designado. ¿Sí? Entonces, todas estas evaluaciones en mérito a lo que convoca el Ministerio de Educación en el marco de los artículos 24 y 38 de la Ley de Reforma Magisterial. Así también debe de presentarse la declaración jurada de acuerdo al anexo 2. Bien, ya hemos visto cuáles son los requisitos, ahora vamos a ver cuáles son las prohibiciones, ¿no? Que de encontrarse maestro o maestra en alguna de ellas no podría participar del proceso de encargatura. Y la primera es encontrarse con medida preventiva o de retiro o sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el cargo. Estar inhabilitado judicialmente o por norma expresa, registrar antecedentes penales ni judiciales al momento de postular, tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o registrar sanción administrativa, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la profesión docente. Vamos a conocer la vigencia de la encargatura. Para los especialistas en educación y directivos de institución educativa, ellos asumen el encargo de puesto desde el 1 de enero del año siguiente. Para el personal jerárquico en institución educativa, el profesor encargado asume el encargo desde el 1 de marzo. Para los profesores encargados con función de director en las instituciones educativas, multigrado, polidocente completa y unidocente, asumen el encargo desde el 1 de enero. Respecto de las plazas vacantes que se generan durante el año lectivo, obviamente después de haber sido convocadas por el comité, asume el cargo a partir del 5º día hábil posterior a la entrega del acta de adjudicación, o puede ser en un periodo menor si se cubre la necesidad del servicio en su cargo de origen mediante contrato docente. Es decir, si el profesor que está accediendo a una encargatura, obviamente ha llegado a tiempo su reemplazo. El término de la vigencia de la encargatura no puede exceder del periodo del ejercicio presupuestal, del ejercicio fiscal vigente, es decir, no puede pasar más allá del 31 de diciembre. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Los docentes pueden postular solo a un cargo en cada etapa del proceso. El requisito de la evaluación de desempeño docente está suspendido. Los postulantes que no aprueben la evaluación de desempeño de gestión, es decir, la evaluación que en este momento está terminando de aplicarse a todos los profesores que se encuentran encargados, no pueden postular a la misma institución educativa, ¿cierto? Por decir, yo estoy siendo evaluado en mi desempeño de gestión en el cargo de director de la institución educativa Manuel González Prada en este año 2021 y desapruebo la evaluación de desempeño de gestión. ¿Puedo presentarme a la encargatura? Claro que puedo presentarme. No voy a ser ratificado, pero me puedo presentar a la etapa regular. Y la norma con esta modificatoria dice que yo me debo de
adjudicar en otra IGEP, es decir, otra institución educativa. No puedo regresar a la institución educativa Manuel González Prada, ni siquiera para ocupar otro cargo, sino que tengo que buscar otro cargo en otra institución educativa o bien puedo presentarme como especialista en educación. No procede la postulación a una región distinta. Claro, la encargatura es de corte regional. No procede la ratificación en una encargatura de funciones. La ratificación solamente es en un cargo vacante, una encargatura de puesto. No procede la ratificación de un docente que tiene la condición de ratificado en este año 2021. Los docentes designados no pueden participar de una encargatura, excepto se realice una renuncia previa a la inscripción. Para postular a una plaza directiva en una institución educativa EIB, el postulante debe de estar inscrito en el registro de docentes bilingües y además cumplir con el nivel de dominio para la lengua originaria. Bien, vamos a conocer lo referido a las asignaciones, que es el segundo beneficio que nosotros habíamos visto. Entonces, cuando hablamos de asignaciones, el docente con jornada laboral de 30 horas percibe una asignación por jornada de trabajo adicional, que son de 10 horas, y adicionalmente una asignación por desempeño de cargo, que es el 60% de lo que percibe el titular, es decir, de lo que percibe el designado. Y esta asignación se otorga de acuerdo a la escala magisterial. Para ambos conceptos, ellos percibirán el total de las asignaciones de acuerdo o de forma adicional a su remuneración íntegra mensual. Y lo que estamos viendo en este momento es la distribución solo para el cargo de director. Y tenemos ahí que puede asumir desde la primera hasta la octava escala. ¿Sí? En la columna A tenemos la asignación por la jornada de trabajo adicional. En la columna B tenemos la asignación solo para el cargo de director por un turno. En la columna C, si la institución educativa funciona en 2 turnos. Y de ahí, en la siguiente, obviamente, ya tendremos los ejercicios, ¿no? Se puede percibir jornada de trabajo adicional más la asignación por un solo turno. Y en la siguiente columna tenemos jornada de trabajo adicional más la asignación por 2 turnos, ¿no? Entonces, estimados profesores que nos están acompañando, pueden ustedes ver qué es lo que la UGEL les va a tener que abonar adicional a su remuneración íntegra mensual de acuerdo a su escala magisterial. Bien, en este siguiente gráfico tenemos igual también las asignaciones, pero que van a percibir el cargo de subdirector, el cargo jerárquico y el cargo de especialista en educación, ¿no? Entonces ahí vamos a poder apreciar en la columna, en la sexta columna, tenemos que puede ser un profesor que percibe su jornada de trabajo adicional más una asignación como subdirector. En la séptima columna tenemos lo que va a percibir un profesor por jornada de trabajo adicional más si está asumiendo un cargo jerárquico. Y en la octava columna tenemos lo que va a percibir un profesor de acuerdo a su jornada de trabajo adicional más la asignación por ser especialista en educación. Bien, estimados, más información pueden ustedes obtenerla en la siguiente página web, www.minedu.gov.p/reforma-magisterial/encargo y las consultas al siguiente correo, diten@minedu.gov.pe. Estamos trabajando para poder generar mejoras en las condiciones y beneficios laborales.